ruego que a cada uno de nosotros nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos a tratar acerca de la limpieza espiritual. ¿Cómo nos limpiamos espiritualmente hablando? Bueno, pues se trata de confesar nuestros pecados. Confesarlos a nosotros mismos, y ahorita le voy a decir por qué, confesarlos a nosotros mismos, que tiene que ver con reconocer el pecado en nuestras vidas. Y le hablo de pecado no solamente las acciones o el pecado de comisión, como le llamamos, sino también los pecados de omisión, porque hay cosas que debemos hacer, pero que las dejamos de hacer. Y como que a veces no nos duele tanto el pecado de omisión, como que hay más dolor en el pecado de comisión, ¿verdad? Cuando hacemos algo indebido. Pero nuevamente, para poder confesar un pecado o reconocer un pecado, tenemos que conocer la Biblia. Y tenemos que examinarnos, lo vuelvo a repetir, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Por ejemplo, todo lo que ha surgido en los últimos años acerca de la sexualidad. ¿Qué te dice el mundo acerca de la sexualidad? ¿Qué te dicen los gobiernos, lo que están autorizando ahorita en los últimos tiempos? ¿Sí? ¿Me explico? Pero, ¿qué te dice tu mente? O sea, ¿qué te dicta a ti, tu mente? ¿Qué te dices a ti mismo o qué opinión tienes? Pero vamos a ver lo que te dice la Biblia acerca de esto. Si tú analizas tu vida a la luz de lo que dice el gobierno, de lo que autoriza el gobierno o de lo que dice la sociedad, pues bueno, tú sabes a quién le haces caso. Pero si analizas tu vida a la luz de ti mismo y dices, bueno, la sociedad dice esto, el gobierno dice esto, pero yo digo esto. O, bueno, la sociedad dice esto, el gobierno dice esto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y la manera eficaz de analizarnos a nosotros es a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque nosotros somos cristianos y tenemos el reglamento, por llamarlo así, que es la Biblia. Y de esa manera me debo de analizar. No por lo que todo mundo dice o no por lo que todo mundo hace. Nosotros no somos todo mundo. Nosotros tenemos un lugar allá en los cielos. No somos todo mundo. Aunque usted vea que todos los que caminan allá también tienen dos manos, y aunque usted vea que todos los demás de allá también tienen nariz y dos ojos y dos pies, usted es totalmente diferente, porque la ciudadanía de usted está allá en los cielos. Usted es un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra y por lo tanto tiene que ser total y absolutamente diferente a las demás personas que no conocen a Cristo. Bueno, cuando hablamos, ¿ha escuchado esta frase de hacer una limpieza a conciencia? Una limpieza a conciencia, le voy a poner un ejemplo. El viernes yo fui por una donación de pan y de pasteles ya de que nos dan. Y la verdad, me dieron tanto pastel que no cabían en el Chevy. Gelatinas y tantas cosas, ¿no? Entonces, le tuve que hablar a una persona que vive cerca de Chedraui para que me ayudara. Pero es inevitable, ¿no? Que un pastel se derrame, ¿verdad? Se te ensucia tu carro también cuando vas. Se te ensucia tu casa, ¿verdad?
Pero a veces se ensucia el piso y dices, tú lo limpio aquí, pero a mí se me hizo un desastre en el Chevy. Se derritió una gelatina, el pastel y todo, y abajo hasta la llanta de refacción, todo. El techo por acá llevaba yo de pasteles. Es una gran bendición, alguien se beneficia. Pero tuve que limpiar el carro a conciencia donde no se ve, tuve que quitar la llanta de refacción, tuve que buscarle toda la mielecita del pastel, de 3 leches, que todo se acumula ahí. Es una limpieza en donde no se ve. Te sucedió lo mismo, ¿verdad? Me decía una ayer en la tarde, fue a repartir al hospital y ya aumentó porque fueron 15 litros de café los que se llevó al hospital. Y dice, andamos bien cansadas, mi mamá y yo. Y dije yo, qué bueno que se cansaron, porque es una cadenita, ¿no? Yo me canso al ir allá y me estreso al ir a recogerlo, luego se cansa ella, o cuando le toca a Dina, pues también se cansa Dina en repartir. Pero qué gran bendición, ¿no es así? Pero el ejemplo es que yo traía mis manos todas llenas de dulce, así, y no traía nada donde limpiarme. Entonces, varios de ahí de Chedraui me querían dar la mano y yo no me acercaba porque traía aquí, no solamente en el pantalón. Pero dije, no, hombre, me limpio en el pantalón y me la voy a ver dura con mi mujer. Ah, bueno, entonces, esa frase que se utiliza de limpiar a conciencia, tu casa, tu carro o algún cajón, es donde las demás personas no pueden entrar ahí, donde nadie ve. Yo entro a la casa de Dina y veo que tiene su casa bien limpiecita, pero yo no sé si sus cajones los tiene con toda la ropa revuelta. Ay, no, yo sé que no, es ordenada, pero es algo muy propio, muy íntimo, muy personal, porque los cajones, cada quien sabe cómo los tiene, ¿no? Pero cuando decimos vamos a limpiar a conciencia, vamos a bajar toda la ropa del closet y limpiar ahí todo lo que puede haber ahí de sucio. O el carro. El carro cuando tenía cierto defecto ahí, el Chevy, pues que lo llevamos a arreglar, yo vi los pistones todos llenos de sarro. Y dice, vamos a limpiar a conciencia lo que nadie ve. Lo que nadie ve de un auto. Bueno, se trata de espiritualmente estar limpios, pero esa limpieza donde nadie puede ver, donde tú no exteriorizas nada de lo que tú eres o de lo que las demás personas vemos. Por ejemplo, alguien puede manifestar piedad, pero a lo mejor no tiene nada de piedad. Alguien puede manifestar misericordia, pero realmente no tiene nada de misericordia. Y por eso lo que leímos ahorita, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se trata una limpieza, pero bien profunda, que aun cuando nadie te esté viendo, ahí en tu soledad, tú estés limpio, limpiarte en lo íntimo con el Señor. Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Y es donde nos dice que debemos de estar limpios. En Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 5, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Dice, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, es el amor nacido de corazón limpio.
O sea, no tienes que manifestar a alguien algo así, nada más externo, sino que es algo que tiene que nacer del corazón. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Fíjate, porque aquí nos está hablando de un testimonio público. Predica el evangelio, ábrales el evangelio, disipula. Pero dice, no lo hagas así como que por hacerlo nada más. El propósito de este mandamiento de dar testimonio o de evangelizar o de discipular tiene que venir de un corazón, de un amor nacido de corazón limpio. Y luego dice, y de una fe no fingida, o sea, no fingir la fe, de una fe no fingida y de una buena conciencia. Principalmente la conciencia es algo que nadie te ve, pero que es lo principal, es el principal testimonio que debes de dar para contigo mismo, que te encuentres gozoso, que te encuentres lleno de paz para contigo mismo y para con Dios. Es el primer testimonio. Es lo que te va a traer felicidad, lo que te va a traer gozo, aunque la felicidad es momentánea, puede ser, pero el que estés bien contigo mismo, la conciencia. Ahora, pues sí, hay veces que la conciencia está cauterizada a causa del pecado. El otro día que hablaba yo acerca de las 10 vírgenes en otro lugar, de las 5 insensatas y 5 imprudentes, perdón, 5 prudentes, pues Dios me enseñó que la característica de que las mujeres insensatas ya era una característica de ellas. Ahora, cuando nos habla esto Jesús, esta parábola, no estoy hablando ahorita de las mujeres, estoy hablando de la iglesia o del ser humano. No, para que no diga, ay, es que nos tiró que la mujer insensata y machista. No, hablamos de la persona, no de la mujer. Entonces, estas mujeres ya tenían una característica, que estaban, yo lo veo haciendo algo externamente, porque no, como que las invitaron de damas de compañía a esa boda, pero así como no era la misma empatía que la novia tenía para con ellas, como, como ellas, la empatía que deberían de tener para con la novia. ¿Sí me explico? O sea, hay veces que quieres, ay, es que mis amigas, las personas cercanas que estén conmigo en una boda, porque yo las amo, porque yo las quiero, porque quiero que hacerlas partícipes de este gran evento. Pero hay unas que, ay, es de sangrona la novia y se cree mucho, mira qué cuerpo tan bonito tiene, no, o sea, como que no empatizan bien y lo hacen por responsabilidad o por, nada más por hacerlo. Yo veo en estas 5 vírgenes insensatas de que tenían una apariencia de amor, pero no amaban realmente a su amiga. Estas 10 vírgenes eran unas damas de compañía que ellas tenían cierta función ahí de ir con sus lamparitas. Es otra historia, pero a lo que me quiero enfocar, que ellas no estaban, como que no empatizaban mucho con la novia. Eran externas, o sea, y 5 de ellas sí decían, sí me canso, voy a estar aquí, me dormí, pero tengo mi lámpara lista, encendida. Y hay mucho tema de ahí, pero el principal que veo para ahorita, para en esta ocasión, es que ellas externaban algo que no eran, que no lo tenían en el corazón, ¿sí? Entonces,
una buena conciencia y de una fe no fingida. Aquí lo importante es que usted y yo tenemos la salvación, y cuando llega la salvación a nuestra vida, Jesús dice que nos limpia de toda maldad. Primero Él llega, ok, Gerardo, ¿cómo llegaste? Lleno de cosas, de pecado, tu vida pasada, y llego a los pies de Cristo y Jesús me limpia de toda maldad. Cuando se trata de confesar nuestros pecados, ya después de que ya tenemos a Cristo, dice Primera de Juan 1:9, dice que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y me limpia de toda maldad. Porque los que les mencionaba hace unos domingos también, es que Cristo nos limpia aquí, pero tenemos una naturaleza, tenemos el ego, tenemos sentimientos, tenemos emociones, y sobre toda nuestra vida nos vamos a encontrar con que pecamos. Le voy a llamar pecaditos chiquitos o pecadotes grandes, pero vamos a pecar. No vamos a dejar de ser pecadores hasta que partamos con el Señor. Cuando alguien se muere, ahí alcanzó la perfección, porque ya le puedes hacer lo que tú quieras y no te va a responder con agresividad. Ya no va a ser tentado, ya no, no. Ya no lo cafeteamos. Es más, hasta festejamos con café porque se graduó. Ya está en el reino de los cielos. Pero mientras de que esté vivo, mientras de que el alma esté con el cuerpo y tenga vida física, esta persona va a ser un pecador. Por eso la limpieza es constante. Todos los días y 3 veces al día, 4 veces, todo el tiempo debemos de estar confesando el pecado. Ahora, Jesús ya nos limpió a nosotros. ¿Cómo nos limpió? Por medio de su palabra. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo hecho carne. Y él dice en Juan capítulo 15, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hay un dicho que, no hombre, ya en Jalisco hay muchos dichos, ¿verdad? Pero que a mí no me gustan a veces mencionarlos aquí, pero lo voy a mencionar. Decía mi abuelita, hijo, hay que ser puercos, pero no talachones. Yo no sé si lo han escuchado por allá, porque a mí me decían, a veces pues nos revolcábamos, ya ven los niños de rancho, nos revolcábamos ahí con los animales, con las vacas y con la tierra y todo. Y cuando llegábamos mis hermanitos y yo, nos decía un tío que parecíamos muñecos de muladar, todos raspados, llenos de estiércol, la cabeza, todos, ¿no? Pero montándole a los becerritos, éramos felices. Entonces, decía mi abuelita, hijo, hay que ser puercos, pero no talachones. O sea, yo como que nunca entendí eso, pero el otro día me di cuenta, estaba viendo un video donde un cerdito estaba comiendo, pero nada más metía la trompa así en el recipiente donde le daban de comer. Pero vi a otro que metía toda la cabeza y casi ni comía. No se llenaba todo acá, ¿no? Entonces, dándole ahí y por eso mi abuelita tenía ese dicho, ¿no? Entonces, Jesús ya te limpió, ya nos limpió. Él lo que quiere es que permanezcas limpio. Es que permanezcamos limpios. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, que permanezcas limpio. Es que Jesús me limpia. Sí, Jesús te limpia. Pero el deseo en el corazón de Dios es que no nos ensuciemos. Dice Santiago,
bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El deseo del corazón de Dios es que no pequemos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Le puse el ejemplo del cerdito esto. Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Nosotros ya no practicamos el pecado porque no nos deleitamos en eso. Y cuando pecamos decimos, ay Dios, ayúdame otra vez te volví a fallar, Dios. Y van 15 o 20 o 30 días que dices, ya se me quitó esto. Mi carácter como que va siendo afirmado al carácter de Cristo. Y de pronto, otra vez, dices, bueno, pero no estás en una práctica constante ahí del pecado, del pecado. La práctica es cuando deliberadamente no sientes tal dolor. Es como cuando alguien practica un deporte. ¿Qué es lo que ocurre cuando no practicas un deporte y de pronto te pones a caminar, a correr o haces algo en tu cuerpo? Pues vas a estar todo adolorido, ¿no? Porque no lo practicas y te duele y acá y ando todo embarado, dicen aquí en Veracruz, y no, es que hice esto ayer. Pero a raíz, si agarras una práctica constante, va a haber un momento en que ya no te duele nada, ya no andas todo embarado ahí. ¿Por qué? Porque ya tienes una práctica. Cuando no practicas el pecado, hay un dolor ahí. Te duele en el corazón haber ofendido a Dios. Pero cuando ya agarras una práctica, el corazón se cauteriza, ya no hay dolor, ya no hay sensibilidad y por eso ya no te duele. Por eso la palabra dice, no te proveas para los deseos de la carne. O sea, no hagas cosas que te lleven a pecar. Por ejemplo, algo simple que te lleve a algo más grande. Jesús ya nos limpió con su sangre. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero dice también el verso que sigue, y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. ¿Usted cree que es un sacerdote del Dios Altísimo? No sé cómo se sienta ahorita y dice, ay, a lo mejor piensa, ay hermano, si viera los pensamientos que tengo, o lo que hice ayer, o lo que hice anoche, o lo que hice en la semana, no dijera que soy un sacerdote. Pues usted es un sacerdote porque Dios ya lo lavó, Jesús. Dios lo lavó con la sangre de Jesús. Dios ya lo lavó con la sangre de Jesucristo y usted, aunque no lo sienta, la vida cristiana, la palabra de Dios no es por sentimientos, no es por emociones, es por fe, no es por lo que está viendo usted en su vida y se siente sucio y se siente mal y se siente que no ha podido dejar tal hábito, que no ha podido dejar tal cosa, no es por los sentimientos, es porque Jesús ya lo hizo. Jesús le lavó de sus pecados con su sangre y lo hizo rey y lo hizo sacerdote. Créalo, aunque no lo sienta, porque nuestros sentimientos son frágiles, nuestras emociones son frágiles. A veces vemos pasar un mosquito y nos enojamos. Ay, ese mosquito. ¿Le ha pasado que alguien en su casa dice, ay, ese mosquito? O sea, y ya se nos fue el gozo de la salvación. Ay, es que mi esposo no me dijo que me ama hoy y se acabó el gozo. No, o sea, imagínense si Jesús actuara por sentimientos
y por emociones, y que un día Jesús amaneció molesto y dijera, ¿qué haré ahora? Estoy molesto. Les voy a aventar tierra. No, Él no cambia su carácter, pero quiere que su carácter lo tengamos nosotros. Él quiere que su carácter nosotros lo tomemos. No es por lo que sientas. A veces te sientes de la patada en la mañana, como yo. Ya después me tomé 3 cafecitos y ya como que me alivian. Pero a veces no te sientes tan bien, ni emocionalmente ni físicamente. Pero lo importante es que te sientas como te sientas. Él dice, no te dejaré y no te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Nadie te arrebatará de mi mano y nadie te arrebatará de la mano de mi Padre. Pero sí hay que limpiarnos. Debo de andar en luz. Para poder estar limpio, debo de andar en luz. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, Jesucristo, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate, ¿qué es lo que dice aquí? Si yo ando en luz, ando en comunión con las personas que están aquí conmigo. Los principales mandamientos, tener una buena relación con Dios, amarlo, obedecerlo, guardar sus mandamientos, amarlo a Él, pero después sigue la relación con mis hermanos, amar a mis hermanos. Por eso aquí dice, si yo ando en luz, lo voy a manifestar para contigo, para con mi familia. Esa es una evidencia de andar en luz. Dice, pero si ando en luz, como Él está en luz, tengo comunión contigo, comunión con mi familia, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El que ama a Dios y ama a su hermano ha cumplido con toda la ley. Ha cumplido con toda la ley. Entonces debo de andar en luz. Ahora, como yo les decía, ya nos limpió, pero ¿qué me corresponde a mí? A mí me corresponde permanecer en la palabra de Jesús. Lo único que me va a limpiar a mí es Jesús, el verbo hecho carne, y su palabra es lo que me va a limpiar. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto se trata de permanecer en la palabra, leyendo la palabra, recibiendo la palabra. Es lo único que nos va a limpiar a nosotros, la palabra. Ahora, dice aquí dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿qué es el fruto? Aunque ya lo hemos visto. Acuérdate que fruto es diferente a frutos. Frutos en singular son las obras que tú haces, las actitudes que tú externas, pero cuando ya estás llevando fruto, que es algo interno, es el carácter de Jesús. El fruto es el carácter de Jesús que empieza a obrar algo adentro de ti y luego ya lo externas y empiezas a hacer obras. Por ejemplo, si tú predicas en algún lugar o si le das una moneda a una persona o si haces algo por otra, le dedicas tiempo, todo eso que estás externando son frutos. Pero ¿por qué haces frutos? Bueno, porque aquí ya has llevado fruto. Ya has llevado fruto aquí. El fruto tiene que ver con el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, la paciencia,
la bondad, la benignidad, la mansedumbre y la templanza, eso tiene que ver con el carácter de Jesús y es el carácter que nosotros debemos llevar. Es el fruto. Y ya como resultado de eso, ay, pues mira, estoy cambiando aquí internamente, hago lo que estoy haciendo externamente, ¿no? Las obras que hacemos. Y bueno, vamos a terminar con esto porque tenemos otra partecita, otro evento que vamos a tener ahorita. Pero fíjate, Dios nos ha dado las arras del Espíritu Santo. En 2 de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En otras palabras, Dios nos ha sellado y dice, a ver, todos y cada uno de ustedes tienen un sello que es de mi propiedad. ¿Han visto cómo marcan al ganado que le pertenece a alguien? Que le ponen el herraje ahí y dice, no, pues tiene el fierro o la marca de tal ganadero o de tal persona, del patrón o el que sea, y le pertenece a él. Bueno, qué gran bendición, mira, que dice, nos ha sellado. Y desde allá, desde Julio que está a la orilla, hasta Dina que está hasta acá, y todos tienen el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo. Pero ¿qué representan las arras aparte de la provisión de Dios? O sea, Dios dice, amado, yo deseo que prosperes en todo, en todas las cosas, que seas próspero en tu economía, que seas próspero en salud, que seas próspero en lo espiritual. Eso es lo que Él quiere para nuestras vidas. Dice, y las arras del Espíritu Santo es una herencia. Las arras es una herencia. Dice que nosotros somos herederos de Dios. Fíjate todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Te perdona de la condenación eterna. Te limpia de tus pecados. Nos limpia de nuestros pecados. Nos da de su presencia. Nos hace reyes. Nos hace sacerdotes. Nos hace embajadores aquí en la tierra. Y nos dice que somos de linaje real, de un reinado, no de aquí terrenal, sino de un real sacerdocio. Somos de la realeza, pero créasela, así como se sienta, ustedes de la realeza celestial, no terrenal. Y ya está limpio por la palabra de Dios. No importa qué le diga el mundo, no importa cómo se sienta, usted ya está limpio por la palabra. Solamente permanezca en esa limpieza, confesando sus pecados, porque la sangre de Cristo lo redimió de la maldición. Somos herederos, reyes, sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Nación santa, eso somos. Así es de que vamos a orar y usted si gusta cierre sus ojos ahí y usted dígale a Dios tus anhelos ahí o sus fallas, sus debilidades y pídale que lo limpie, pídale perdón ahí. Padre, te damos la gloria a ti porque hemos entendido, Dios, que tu carácter no cambia, que el amor para con nosotros no se desvanece. Tú has amado tanto nuestras vidas, has amado tanto la humanidad, que has enviado a tu santo Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Solamente por tu gracia,
no por obras de justicia, sino por tu gran misericordia. Y tú que conoces, Dios, nuestras vidas, tú que escudriñas la mente y el corazón del hombre, haz la obra con tu Espíritu Santo en cada corazón, que lo más profundo del corazón, lo que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, Dios, entra ahí haciendo una limpieza total, Señor, de tal manera que ya no vivamos nosotros, que podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que tu sangre llegue hasta el último rincón de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y podamos ser limpios de toda maldad. Gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a obrar en esos anhelos que también tenemos, anhelos espirituales de ser mejores para contigo, anhelos en la economía, queremos crecer, anhelos en la salud, queremos estar sanos, y tantos anhelos, Padre, tantos sueños que puede haber en nuestra vida, pero todo, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.